Muy buenos días, chicos. Iniciamos nuestra clase de ciencias de hoy. El día de hoy vamos a hablar del tema del sonido y la energía. Empezamos tema nuevo en ciencias. Eh, este tema, chicos, lo encuentran ustedes en la página 172 y 173 de su libro. Entonces, para poder empezar a hablar de este tema, tenemos que saber qué es el sonido. Entonces, muchachos, el sonido es una forma de manifestación de la energía. Es lo primero que tenemos que entender. El sonido es una forma de energía. Solo que el sonido viaja y se crea y se propaga en el espacio en forma de ondas, ¿cierto? Son como ondas, circulitos, que se van propagando. Estas vibraciones se producen, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Al salir el aire vibra en las cuerdas vocales, lo que produce que este aire ya lleve una vibración, una onda, ¿cierto? Sale en forma de ondas y cuando esta onda llega al oído de otro receptor, escucha lo que yo acabo de decir. Eso es lo que nosotros llamamos sonido, ¿cierto? Entonces, el sonido se crea a partir de vibración de un cuerpo, de la vibración de un cuerpo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, lo que está sucediendo adentro es que nuestras cuerdas vocales, nuestro aparato fonador, se mueve en diferentes posiciones y vibra en diferentes frecuencias, lo que hace que se creen los sonidos. Lo mismo pasa con los pajaritos. Cuando ellos hacen su sonido, ¿cierto? Su cantar, están haciendo vibrar, ¿cierto? Este aire lo que genera ondas y son los sonidos que escuchamos. Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, escuchan este video de YouTube. El sonido que sale del computador o del celular son vibraciones que al llegar a su oído se convierten en el sonido, ¿cierto? Que son mis palabras, ¿cierto? Así podemos ver que cualquier cuerpo puede generar el sonido. ¿A partir de qué? De la vibración, ¿cierto? Si yo cojo y pateo un balón, el balón no tiene boca y demás, pero el golpe suena, ¿cierto? El ¡pac! Del golpe al balón. ¿Por qué? Porque el objeto vibra al ser tocado, entonces genera un sonido. Entonces, ¿cómo podemos percibir el sonido? Bueno, lo percibimos a través del oído, ¿cierto? Bueno, eh, para que el sonido se produzca, ¿cierto? Se necesitan tres elementos, muchachos. Para que el sonido se produzca se necesitan tres elementos. Primero, una fuente del sonido, que es el que genera el sonido. Segundo, el medio elástico. El medio elástico es el medio por el cual pasa esta fuente de sonido. Y tercero, un receptor que lo escuche. Porque si no existiera el receptor, pues el sonido no existiría, ¿cierto? O sea, el sonido puede salir en forma de vibraciones de mi boca, pero no se vuelve sonido hasta que el receptor lo escucha, ¿cierto? Eso es lo que se llama sonido. Entonces recuerden que el sonido tiene que tener tres partes para funcionar, ¿cierto? Tres elementos. La fuente de sonido, el medio elástico y el receptor. Entonces, aquí en la imagen que ustedes tienen en la página 172, tienen la explicación de cada uno de ellos. Vean, la fuente de sonido, el medio elástico y el receptor. Yo se las voy a leer aquí por separado. Lo primero que tenemos que ver es la fuente de sonido. La fuente de sonido es cualquier elemento, cualquier materia del universo, ¿cierto? Que pueda producir vibraciones, sea por su roce, por su toque, por su golpe, ¿cierto? Es decir, la fuente de sonido es un elemento que produzca vibraciones, que emita vibraciones, ¿cierto? Que generan sonidos. Eso es la fuente de sonido. Cualquier elemento que produzca vibraciones, sea nuestra voz, sea el parlante, sea el pajarito, fuente de sonido se llamaría eso, ¿cierto? El medio elástico, como les decía, chicos, es el medio por el cual se transporta este sonido. Entonces, el medio elástico puede ser cualquier material en estado sólido, líquido, gaseoso, no importa, ¿cierto? Que sirva como medio de transporte de la energía sonora. Es decir, el sonido, ¿cierto? Estas vibraciones, estas ondas, se transmiten a través de esos medios. Por ejemplo, el aire, ¿cierto? El aire hace que estas ondas lleguen más lejos, ¿cierto? Y la otra persona pueda escucharlas. En el agua, ¿cómo funcionaría? Bueno, ya después les explico cómo funciona en el agua.
pero es casi parecido. En el agua se utiliza este sonido, es como sonar, como forma de localizarse debajo del agua, ¿cierto? O de ver qué tiene uno cerca. Ya les explico cómo funciona eso. Entonces, la fuente de sonido, el medio elástico, perdón, es el medio por el cual pues, se transmite el sonido, ¿cierto? Por el cual llega al otro. Eso se llamaría el medio elástico. Y por último está el receptor, que es aquel que recibe las vibraciones, ¿cierto? Y las percibe al escuchar las ondas producidas. Es decir, cuando el receptor escucha el sonido, se dio como tal el fenómeno de sonido. Entonces, importante que sepamos que existe una fuente de sonido, un medio elástico y un receptor. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿y cómo entonces hace que el sonido, cómo se hace para que el sonido llegue a nuestros oídos, ¿cierto? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se utiliza ese medio elástico para propagar el sonido? Bueno, les voy a explicar. Entonces, ¿cómo se propaga el sonido? Bueno, tenemos que entender que para que el sonido, esas vibraciones que salen de la fuente de sonido, lleguen a mi oído y yo las pueda escuchar, requieren de un medio, ¿cierto? En el cual las ondas sonoras se propaguen. Entonces, el medio puede ser gaseoso, como el aire, ¿cierto? Cuando yo hablo, por ejemplo, en el colegio, que están jugando allá en la cancha y el uno le pegó al otro y yo grito, ¡ole, no sea abusivo, no le pegue! Yo puedo estar allá en la tienda, pero ustedes me alcanzan a escuchar en la cancha. ¿Por qué? Porque el aire sirvió como medio para que el sonido llegara desde donde yo lo emití hasta donde ustedes lo escucharon, ¿cierto? También se puede propagar el sonido debajo del agua, ¿cierto? Como hacen algunos animales para comunicarse debajo del agua. O a través de sólidos, ¿cierto? También se puede propagar el sonido. Estas vibraciones se propagan en diferentes medios, ¿cierto? Importante aclarar que entre más materia tenga el medio para vibrar, ¿cierto? Entre más fuerte, más grande sea la materia y entre más vibre, más rápido llega el sonido. Es decir, que entre más duro hable usted, más rápido se transmite el sonido, ¿listo? Entonces, ¿cómo se propaga el sonido? Bueno, el sonido se propaga a través de ondas, ¿cierto? Que las ondas son invisibles, ¿cierto? Pero sabemos que son como circulares, semicirculares, unas líneas semicirculares que viajan en línea recta o viajan en todas las direcciones, ¿cierto? Pero el sonido viaja mucho más lento que la luz, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros comprobar que el sonido viaja más lento que la luz? Por ejemplo, cuando pasa un auto de esos de lujo, un auto que anda muy rápido, nosotros vemos que el carro pasa. ¡Wow! Él pasa rapidísimo y después de que él pasa, si suena el Swanbanson que decía el meme, ¿cierto? El sonido del carro pasa después. ¿Por qué? Porque el sonido viaja más lento que la luz o que la imagen, ¿cierto? Entonces, la luz es la que nos permite ver, ¿cierto? Entonces, el sonido viaja mucho más lento. Por eso, nosotros también a veces vemos que el avión va pasando así, va ya puro arriba, ¿cierto? Y el sonido del avión se escucha después de que él pasó. ¿Por qué? Porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido. El sonido sí ven que sí viaja a través de ondas, pero es mucho más lento que la luz, por ejemplo. Por ejemplo, el sonido puede propagarse mejor en los medios sólidos. Por ejemplo, los instrumentos musicales que se elaboran en metal, en madera o en cuero, pues ayudan a que los sonidos se propaguen mucho mejor, ¿cierto? Por eso cuando nosotros cogemos una trompeta y la hacemos sonar, eso suena durísimo. ¿Por qué? Porque este medio sólido hace que el sonido se propague mucho más, sea mucho más grande. Así es como podemos ver que se propaga el sonido, muchachos. Ahora bien, vamos a hablar de un fenómeno que se llama la reflexión del sonido. Y resulta que es que a veces las ondas que emitimos en el sonido, ¿cierto? Se propagan, pero cuando ellas no encuentran, digamos, un receptor, lo que va a hacer es que si se chocan con algún otro medio, con un sólido o algo, el sonido o esta onda va a rebotar y se va a reflejar y va a llegar hacia mí mismo otra vez. Esta reflexión del sonido es lo que nosotros conocemos comúnmente como el eco, ¿cierto? Eco, 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 eco. Cuando nosotros vamos a un lugar alto como las montañas, ¿cierto? Donde hay, digamos, un vacío, y nosotros gritamos alguna palabra, normalmente esta palabra sale, ¿cierto? Y al rato
se escucha otra vez de vuelta. A eso le llamamos el eco, ¿cierto? Que dicen eco, 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 eco. Esa vocecita que queda ahí saltando, ¿cierto? Se llama la reflexión del sonido. ¿Qué significa reflexión? Bueno, pues resulta que una onda se propaga, ¿cierto? ¿Cierto? Sale de aquí de la fuente de sonido. Veamos, por ejemplo, aquí con el murciélago, que el murciélago no solo utiliza ese sonido para escuchar, sino para ubicarse, porque los murciélagos son ciegos. Entonces, ellos ven a través del sonido, porque utilizan eso como un sonar. ¿Por qué? Ellos emiten el sonido. Cuando este sonido llega, esta onda sonora, ¿cierto? Este sonar llega, choca y se devuelve el sonido. Estas ondas sonoras reflejadas le permiten, por ejemplo, al murciélago ubicarse, saber en qué parte está, si tiene presas cerca. Pero en nuestro caso también funciona cuando vamos a un lugar natural muy alto, ¿cierto? En un espacio que está solo, donde no se encuentran objetos que interfieran con la onda. Nosotros gritamos, sale la onda, ¿cierto? Y al no encontrar con qué esto se refleja, se devuelve, ¿cierto? Y por eso nosotros escuchamos el famoso eco. Eso es lo que se llama la reflexión del sonido, el famoso eco. ¿Listo? Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se da esta reflexión del sonido. Ya vimos la primera, que era la del murciélago. Resulta que el murciélago utiliza este mecanismo para comunicarse y poder cazar sus presas, porque este animal es ciego. Entonces, él emite un chillido que se transmite en sonar, ¿cierto? En forma de sonar, y al rebotar con el animalito que él quiere cazar, se devuelven ondas sonoras reflejadas y él ya sabe dónde está el animalito para ir a cazarlo. Debajo del mar funciona, digamos, con los delfines, con las ballenas. Ellos utilizan el sonido para viajar en línea recta y para saber qué hay alrededor de ellos y se van a estrellar con algo, ¿cierto? Entonces, emiten un sonido que al reflejarse contra otros objetos rebota, ¿cierto? Y les sirve como sonar. Esta misma, digamos, estrategia que tienen estos animales es la que utilizan los submarinos. Porque dirán ustedes, ¿cómo hace el submarino para ver debajo del agua si todo es oscuro? Pues los submarinos se ubican a través del sonar, ¿cierto? Y es que ellos emiten un sonido, ¿cierto? Que él sale y cambia de medio, ¿cierto? Es decir, se cambia, se devuelve cuando se encuentra con un sólido, con algún objeto, ¡pum!, ese sonido se devuelve, lo que permite que los submarinos sepan si hay otros submarinos cerca, si hay animales cerca y demás. Así es como se utiliza la reflexión del sonido. Entonces, ahora ven, muchachos, que el sonido no es solo los ruidos que escuchamos, sino que es todo un proceso, ¿cierto? Donde participa una fuente de sonido, que es el que vibra, que viaja por un medio elástico y al final encuentra un receptor. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy acerca del sonido y la energía. Nos falta ver otra parte, pero eso lo vamos a ver después. Recuerden, estas páginas 172, 173, los apuntes del día de hoy son, chicos. Entonces, el título, el sonido y la energía. Posterior a ello, van a copiar este primer parrafito que ven acá. Se los estoy marcando. De este dibujo que ven acá van a copiar solo estos 3 cuadros. El que dice el medio elástico, la fuente de sonido y el receptor. Están acá los 3, estos 3. El medio elástico, la fuente de sonido y el receptor. Esto es lo que van a copiar. Después de ello, muchachos, van a poner como subtítulo cómo se propaga el sonido y van a copiar solo el primer párrafo. Solo el primer párrafo, ¿listo? Acá, ahí está. Este primer párrafo, ¿listo? Después como subtítulo la reflexión del sonido y copiamos solo el primer párrafo. El primero, los dos no, solo el primer párrafo, ¿vale? Copiado este primer párrafo van a hacer uno de los 3 dibujos. Acá hay 3 dibujos, ¿cierto? Que muestran cómo se refleja el sonido, cómo es la reflexión del sonido. Y ustedes van a dibujar uno. Escogen uno de cualquiera de los 3 y lo van a dibujar. Cuando hayan dibujado esto, pasaremos al taller como tal. ¿Cómo es el taller, muchachos? Es un solo punto que se encuentra en la 173, en la parte de arriba, que dice, observa la imagen y dibuja las ondas de sonido que viajan desde el megáfono hasta la persona oyente. Entonces van a dibujar las ondas que irían de dónde hacia dónde van las ondas y cómo llegan, ¿listo? Eso es todo lo que hay que hacer por hoy. Chicos, si tienen preguntas, dudas o inquietudes, ya saben que me pueden preguntar. Yo estoy aquí atento para contestar cualquier inquietud. No siendo más por ahora, chicos, me despido y espero que pasen un muy feliz día y que estén muy bien. Hasta luego.